Imagina que un día creas algo tan especial para alguien que esa persona decide darte el 1% de su empresa. No cualquier empresa. Una empresa valorada en $17 millones. $170.000 en acciones. Solo por una obra de arte. Y después de recibir ese regalo, simplemente desapareces. Sin rastro. Sin explicación. Sin redes sociales. Como si nunca hubieras existido. Esta es la historia más extraña que he investigado en meses, y créeme, lo que vamos a descubrir hoy va a dejarte con más preguntas que respuestas. Pero antes de revelar quién es este artista fantasma y qué fue lo que realmente pasó, necesitas entender algo crucial. Esto no es solo una historia sobre dinero o arte. Es una historia sobre obsesión, secretos corporativos y una desaparición que tiene a inversionistas multimillonarios buscando respuestas hasta el día de hoy. Y lo más perturbador es que la pieza de arte que creó todavía existe. Está valorada ahora en muchísimo más. Y nadie sabe dónde está su creador. Quédate hasta el final porque voy a revelarte documentos que nunca antes se habían hecho públicos, testimonios de personas cercanas al caso y una teoría que podría explicar por qué alguien rechazaría una fortuna y elegiría desaparecer. Pero primero, retrocedamos al principio de esta historia. Todo comenzó en 2022. Una startup tecnológica llamada CordX estaba escalando de manera explosiva en el mercado de soluciones blockchain para empresas. Si no sabes qué es blockchain, básicamente es una tecnología que permite transacciones seguras y transparentes sin intermediarios. CordX había encontrado una forma de aplicar esto al mundo corporativo de una manera que nadie más había logrado. Y su fundador, un empresario llamado Marcus Delacroix, era conocido en Silicon Valley por dos cosas: su brillantez para los negocios y su obsesión casi enfermiza con el arte contemporáneo. Marcus no era tu típico CEO de tecnología. Mientras otros coleccionaban autos deportivos o relojes de lujo, él coleccionaba piezas de arte digital y físico que combinaban tecnología y expresión artística. Tenía obras de artistas desconocidos que luego se volvían famosos. Parecía tener un olfato para identificar talento antes que nadie. Y en el verano de 2022, ese olfato lo llevó hasta alguien que cambiaría todo. El artista en cuestión se hacía llamar simplemente Bex. No era un nombre real, era un seudónimo. Bex había estado creando arte digital en plataformas underground durante años. Su estilo era único, mezclaba elementos de código de programación con imágenes surrealistas, creando piezas que parecían cobrar vida. Pero lo más interesante de Bex no era su arte en sí, sino su filosofía. Él creía que el arte verdadero debía ser temporal, efímero, como un momento en el tiempo que desaparece. Por eso, muchas de sus obras estaban programadas para autodestruirse digitalmente después de cierto tiempo. Ahora, piensa en la ironía de esto. Un artista que cree en lo temporal creando algo para un empresario que construye tecnología basada en permanencia e inmutabilidad. El blockchain, por definición, es eterno. Una vez que algo se registra ahí, es para siempre. Era como juntar fuego y hielo. Marcus descubrió a Bex en un foro de artistas digitales que muy poca gente conocía. Quedó fascinado inmediatamente. No solo por el arte, sino por la persona detrás de él. Marcus logró contactarlo a través de mensajes encriptados, y después de semanas de conversación, le hizo una propuesta. Quería que Bex creara una pieza única, algo que representara la visión de CordX, algo que capturara la esencia de lo que estaban construyendo. Una obra maestra que sería el símbolo de la empresa. La mayoría de los artistas habrían pedido dinero. Quizás $50.000, tal vez $100.000 por una comisión de este calibre. Pero Marcus no ofreció dinero. Le ofreció algo mucho más valioso y arriesgado. Le ofreció un porcentaje de la empresa. Específicamente, el 1% de las acciones de CordX. En ese momento, CordX estaba valorada en aproximadamente $17 millones. Eso significaba que ese 1% equivalía a $170.000 en valor de mercado. Pero aquí está la jugada maestra de Marcus. Él no estaba ofreciendo $170.000. Estaba ofreciendo un pedazo de algo que potencialmente podría valer muchísimo más. Si CordX crecía como Marcus esperaba, ese 1% podría convertirse en millones. Era una apuesta. Una apuesta gigante. ¿Y sabes qué hizo Bex? Aceptó. Sin negociar. Sin pedir términos diferentes. Simplemente dijo que sí. Y eso ya debería haberte dado la primera señal de que algo extraño estaba pasando. Porque piénsalo bien. ¿Qué artista rechaza pagos garantizados por una promesa futura?
A menos que supiera algo que nosotros no sabíamos. Beck se puso a trabajar en la pieza durante 3 meses. Marcus le dio acceso completo a información interna de CordX, su código, su visión, sus planes de expansión. Era una confianza increíble, casi imprudente. Pero Marcus estaba convencido de que Beck era diferente. Y tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. Mientras Beck trabajaba, algo comenzó a cambiar en CordX. La empresa empezó a recibir ofertas de compra de fondos de inversión importantes. Ofertas que duplicaban, triplicaban su valoración. Había rumores de que gigantes tecnológicos estaban interesados en adquirirlos. La valuación de $17 millones de repente parecía conservadora. Analistas empezaron a especular que CordX podría valer 50 millones, 100 millones, tal vez más. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque justo cuando todo esto estaba pasando, justo cuando las acciones de Beck estaban a punto de volverse extremadamente valiosas, él terminó la obra de arte. La pieza se llamaba Permanencia Efímera. Era una instalación digital compleja que combinaba código blockchain en vivo con visualizaciones artísticas que cambiaban constantemente pero dejaban un registro permanente de cada transformación. Era hermosa, era profunda, era técnicamente impresionante. Marcus estaba eufórico. Llamó a Beck y le dijo que era exactamente lo que había imaginado y más. Organizó un evento especial para revelar la obra ante inversionistas y socios clave. El evento se llevó a cabo en una galería privada en San Francisco. Asistieron alrededor de 100 personas, inversionistas, coleccionistas de arte, ejecutivos de tecnología, periodistas especializados. Todos esperaban conocer al artista misterioso detrás de Permanencia Efímera. Pero Beck nunca apareció. Marcus no estaba preocupado al principio. Sabía que Beck era reservado, que no le gustaba la atención pública. Pensó que tal vez estaba observando desde las sombras o simplemente no quería exponerse. La obra se reveló sin él. Fue un éxito rotundo. Las personas no podían dejar de hablar de ella. Algunos la llamaron revolucionaria. Otros dijeron que era el futuro del arte corporativo. Pero al día siguiente, cuando Marcus intentó contactar a Beck para agradecerle y comenzar el proceso de transferencia oficial de las acciones, no hubo respuesta. Intentó todos los canales que habían usado antes, el correo encriptado, los foros privados, hasta contactos mutantes que supuestamente conocían a Beck. Nada. Silencio absoluto. Los días se convirtieron en semanas. Marcus contrató investigadores privados. Ellos descubrieron algo inquietante. Todos los rastros digitales de Beck habían sido borrados meticulosamente. Sus cuentas en foros, sus portafolios anteriores, incluso conversaciones archivadas. Todo había desaparecido. Era como si Beck hubiera ejecutado un protocolo de autodestrucción digital. Alguien que sabía exactamente cómo desaparecer en la era digital. Pero aquí está lo más extraño, los documentos legales del acuerdo estaban completos. Los contratos estaban firmados. El 1% de las acciones estaba oficialmente asignado a Beck bajo su identidad legal real. Sí, Beck había usado su nombre verdadero para los documentos corporativos. Los investigadores encontraron ese nombre en los registros. Pero cuando buscaron a esa persona, encontraron algo todavía más desconcertante. La persona existía. Tenía un historial, un pasado, documentos de identidad. Pero no había evidencia de que esa persona hubiera sido artista alguna vez. No había registros de estudios en arte, no había exposiciones previas bajo ese nombre real, no había nada que conectara a esa identidad con el mundo del arte. Era como si Beck hubiera usado una identidad prestada o construida específicamente para este propósito. Marcus se encontró en una posición increíble. Tenía un 1% de su empresa asignado a alguien que no podía encontrar. Y lo peor, o tal vez lo mejor dependiendo de cómo lo mires, es que CordX seguía creciendo. La valuación alcanzó $50 millones 6 meses después del evento. Luego 80 millones. El 1% que había ofrecido casualmente ahora valía $800.000. Y seguía subiendo. Los abogados de Marcus le dijeron que técnicamente no podía recuperar esas acciones a menos que Beck las reclamara y luego las vendiera de vuelta, o a menos que declararan legalmente a esa persona como desaparecida o fallecida, lo cual requeriría años de proceso legal. Mientras tanto, ese 1% estaba en un limbo legal, registrado pero no reclamado, valioso pero inaccesible. Ahora, en este punto de la historia, probablemente te estés preguntando lo mismo que todos se preguntaron. ¿Por qué alguien haría esto?
¿Por qué desaparecer justo cuando estás a punto de volverte rico? Y aquí es donde las teorías comienzan a surgir. Teoría número 1, Beck sabía algo. Había tenido acceso completo a la información interna de CordX. Quizás descubrió algo durante esos 3 meses. Algo ilegal, algo peligroso, algo que lo hizo querer distanciarse completamente. Tal vez pensó que las acciones eran evidencia de complicidad en algo y decidió que su libertad valía más que el dinero. Esta teoría tiene cierto sentido cuando consideras el timing. Justo después de la desaparición de Bex, CordX enfrentó algunas auditorías regulatorias. Nada grave, nada que detuviera su crecimiento, pero suficiente para levantar algunas cejas. Algunos analistas sugieren que Bex pudo haber visto estas banderas rojas antes que nadie. Teoría número 2, todo fue planeado desde el principio. Esta es mi favorita porque es la más elaborada. Según esta teoría, Bex nunca tuvo intención de reclamar las acciones. Su objetivo era diferente. Al desaparecer con acciones no reclamadas, esencialmente bloqueó ese 1% de la empresa en una especie de limbo legal. Esto podría tener varios propósitos estratégicos. Piénsalo así, si estás en una negociación para vender tu empresa y hay un 1% que está legalmente en el aire, eso complica cualquier adquisición. Los compradores potenciales tienen que considerar ese pasivo incierto. Algunos especulan que Bex podría haber sido contratado por un competidor o por alguien que quería sabotear sutilmente una futura venta de CordX. Es retorcido, pero es posible. Teoría número 3. Bex es un purista del arte y esto fue su obra maestra final. Según esta interpretación, la verdadera obra de arte no fue permanencia efímera, la instalación digital. La verdadera obra fue el acto completo, aceptar las acciones, crear la pieza, desaparecer. Una performance que cuestionaba la naturaleza del valor, la propiedad y la identidad en la era digital. El arte conceptual llevado al extremo. Esta teoría es apoyada por el hecho de que Beck siempre había hablado de arte efímero en sus escritos. ¿Qué es más efímero que una identidad que existe solo el tiempo suficiente para crear algo y luego se desvanece? Es poético a su manera retorcida. Teoría número 4, Beck está muerto. Simple, oscura, pero posible. Tal vez tuvo un accidente, tal vez se enfermó repentinamente, tal vez algo peor. La meticulosa eliminación de sus rastros digitales podría haber sido programada con anticipación, un protocolo automático que se activó después de cierto tiempo de inactividad. Los expertos en seguridad digital dicen que esto es técnicamente posible y que personas con conocimientos avanzados a veces configuran estos sistemas de borrado automático. Pero hay un problema con esta teoría. Si Beck estuviera muerto, ¿dónde está el cuerpo? ¿Por qué nadie reportó su desaparición además de Marcus? Aquí es donde las cosas se ponen más turbias. Los investigadores que Marcus contrató finalmente encontraron algo. La persona cuya identidad legal fue usada para el acuerdo había vivido en una ciudad pequeña en Europa del Este. Tenían un trabajo normal, una vida normal, nada excepcional. Y aquí está lo increíble. Cuando los investigadores fueron a hablar con esta persona, la persona no sabía nada sobre CordX, nada sobre Marcus, nada sobre arte digital. Insistía en que nunca había estado en Estados Unidos, nunca había firmado ningún contrato corporativo. Los investigadores verificaron, esta persona nunca había salido de su país. Su pasaporte no tenía sellos de entrada a Estados Unidos. Sin embargo, los documentos corporativos de CordX tenían una firma verificada, certificada por notario en San Francisco. Alguien había usado esa identidad, pero no era la persona real. Esto abrió una pregunta todavía más profunda. ¿Quién diablos es realmente Bex? Marcus se obsesionó con encontrar respuestas. Gastó cientos de miles de dólares en investigadores, en expertos en ciberseguridad, en análisis forense digital. Cada pista llevaba a un callejón sin salida. Cada conexión se disolvía en la nada. Era como perseguir un fantasma que sabía exactamente cómo no ser encontrado. Mientras tanto, CordX seguía creciendo. La empresa alcanzó una valuación de 150 millones de dólares. Luego 200 millones. El 1% fantasma de Bex ahora valía 2 millones de dólares. Y todavía no aparecía. La historia comenzó a filtrarse en círculos de tecnología y arte. Se convirtió en una leyenda urbana moderna. Algunos admiraban a Bex por crear el robo perfecto sin robar nada técnicamente. Otros lo veían como un cobarde que había desperdiciado una oportunidad dorada. Los artistas digitales comenzaron a especular sobre su identidad.
Hubo docenas de personas que dijeron ser Bex, buscando sus 15 minutos de fama. Todos fueron desacreditados rápidamente. Pero hubo una persona que hizo una declaración que captó mi atención mientras investigaba esta historia. Un ex colega de Marcus, alguien que había trabajado con él en los primeros días de CordX, dio una entrevista anónima a un blog de tecnología. Esta persona dijo algo intrigante: Marcus nunca esperó que Bex reclamara las acciones. Según este ex colega, toda la situación fue orquestada por Marcus desde el principio. La teoría era que Marcus quería crear una historia, un mito alrededor de su empresa. En el mundo de las startups tecnológicas, las narrativas valen tanto como la tecnología real. Una empresa con una historia fascinante atrae más atención, más inversionistas, más cobertura mediática. Y funcionó. CordX recibió más prensa por el artista desaparecido que por su tecnología blockchain. Este ex colega sugirió que Bex podría haber sido un actor contratado, alguien pagado para jugar un papel y luego desaparecer según un guión. Las acciones que se ofrecieron nunca fueron reales en el sentido de que nunca fueron intencionales de ser entregadas. Era teatro corporativo. Cuando escuché esta teoría, investigué más. Resulta que Marcus tiene un historial de movimientos publicitarios audaces. Antes de CordX, había fundado 2 empresas más pequeñas, y ambas habían tenido eventos de marketing poco convencionales que generaron mucha atención. Una vez alquiló un billboard gigante que no decía nada excepto un código QR misterioso. Otra vez organizó una conferencia de prensa donde no habló, solo mostró un vídeo enigmático. Era su estilo. Pero si esto fue todo una actuación, fue increíblemente elaborada y arriesgada. Los documentos legales eran reales. Los abogados corporativos involucraron eran firmas legítimas y respetadas. Si esto se descubriera como fraude, Marcus enfrentaría consecuencias legales serias. ¿Realmente apostaría su carrera por un truco publicitario? La verdad es que no lo sé. Y después de meses de investigar esto, de hablar con personas que estuvieron cerca de los eventos, de revisar documentos y teorías, todavía no tengo una respuesta definitiva. Y eso es lo fascinante y frustrante de esta historia. Lo que sí puedo decirte es que pasó después. CordX eventualmente fue adquirida por un conglomerado tecnológico más grande en 2024 por $300 millones. Marcus se volvió extremadamente rico. Y ese 1% fantasma de Bex quedó atrapado en el acuerdo de adquisición. Los nuevos propietarios intentaron resolver el misterio también. Tenían más recursos, más conexiones legales, más motivación financiera. $3 millones no es una cantidad trivial. Pero tampoco encontraron nada. El 1% permanece en una cuenta en custodia, esperando a un dueño que quizás nunca vuelva a aparecer. Ahora, déjame contarte algo que descubrí que muy pocos saben. La obra de arte, permanencia efímera, todavía existe. Después de la adquisición, el nuevo conglomerado decidió mantenerla activa. Sigue generando visualizaciones, sigue registrando cada cambio en el blockchain. Y aquí está lo inquietante, el código tiene una especie de mensaje oculto. Un investigador de seguridad que analizó el código encontró capas de encriptación que no tenían función técnica aparente. Cuando finalmente logró descifrar una de estas capas, encontró una secuencia de números. No es una dirección, no es una coordenada geográfica, no es un mensaje obvio. Solo números. Algunos creen que es una clave para algo, una dirección de criptomoneda o coordenadas codificadas. Otros piensan que es ruido aleatorio, números sin significado puestos ahí para confundir. Lo intenté. Intenté descifrar esos números usando diferentes métodos. Convertirlos a letras, buscar patrones, compararlos con bases de datos conocidas. No encontré nada concluyente. Pero la posibilidad de que haya un mensaje final de Bex, escondido en su última obra, esperando ser descubierto, es demasiado tentadora para ignorar. Y esto me lleva a mi teoría personal sobre qué pasó realmente. Después de todo lo que investigué, creo que Bex fue real. Creo que era exactamente quien decía ser, un artista que valoraba lo efímero sobre lo permanente. Y creo que vio una oportunidad única. Marcus le ofreció participación en algo permanente, una empresa que busca eternidad a través del blockchain. Para Bex, aceptar esas acciones y luego desaparecer era la declaración artística perfecta. Era decirle al mundo, puedes ofrecer permanencia, riqueza, legado, pero yo elijo el momento, la experiencia, la desaparición. Es más poderoso ser un misterio que ser millonario. Piénsalo así, ¿cuántos millonarios conoces por nombre?
Probablemente varios. Pero, ¿cuántos artistas desaparecidos que rechazaron fortunas conoces? Solo uno. Bex logró algo que el dinero nunca podría comprar, se volvió inolvidable. La obra que creó, Permanencia Efímera, es perfecta porque es exactamente lo que él hizo con su vida. Dejó algo permanente, un registro imborrable en el blockchain, en los documentos corporativos, en la memoria colectiva. Pero él mismo es efímero, imposible de capturar, de definir, de encontrar. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo esto? Marcus pensó que estaba encargando arte. Pero en realidad, él mismo se convirtió en parte de la obra. Su búsqueda obsesiva, su frustración, su incapacidad de resolver el misterio, todo eso es parte de la performance de Bex. Marcus es tanto audiencia como participante en la pieza de arte final. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Por qué esta historia importa más allá del drama corporativo y el misterio? Creo que nos dice algo profundo sobre nuestro tiempo. Vivimos en una era donde cada acción es registrada, donde la privacidad es casi imposible, donde tu identidad digital es tan real como tu identidad física. Y en ese contexto, alguien que puede desaparecer completamente es casi sobrehumano. Es un acto de resistencia contra la vigilancia omnipresente. Bex nos muestra que todavía es posible ser invisible si realmente lo deseas. Pero el precio es alto. Tienes que renunciar a todo, dinero, reconocimiento, conexiones. Tienes que estar dispuesto a ser un fantasma. Y muy pocas personas están dispuestas a pagar ese precio. También nos dice algo sobre el valor. ¿Qué vale más, 3 millones de dólares o ser una leyenda? Para la mayoría de nosotros, la respuesta es obvia. El dinero puede cambiar tu vida, puede darte seguridad, oportunidades, libertad. Pero para Bex, aparentemente, el dinero era secundario. La expresión artística, la declaración filosófica, eso era lo primario. No sé si admirar eso o pensar que es locura. Probablemente es ambas cosas. Antes de terminar, quiero mencionar un último detalle que encontré. En 2024, justo antes de que CordX fuera adquirida, apareció una pieza de arte digital en una galería underground online. Era anónima, sin firma, sin atribución. El estilo era inquietantemente similar al de Bex. La pieza se llamaba El precio de permanecer. Era una visualización simple pero poderosa, números aumentando constantemente representando valuaciones corporativas, y lentamente, píxel por píxel, una figura humana desaparecía. Al final, solo quedaban los números. La obra duraba exactamente 3 minutos, y al terminar, se autodestruía. Solo unas pocas docenas de personas lograron verla antes de que desapareciera para siempre. Nadie pudo confirmar si fue Bex. No había forma de rastrearlo. Pero el mensaje era claro: en el mundo moderno, tu valor como persona compite con tu valor como activo financiero. Y para algunos, mantener su humanidad significa rechazar el precio. Esta historia no tiene un final limpio. No tengo una revelación final que lo explique todo. No puedo decirte dónde está Bex ahora o si siquiera sigue vivo. No puedo confirmar si fue todo real o parcialmente fabricado. Lo único que puedo decirte con certeza es que un artista creó algo para un millonario, fue recompensado con acciones que ahora valen millones, y eligió desaparecer. Y esa elección, ese misterio, esa pregunta sin respuesta, es quizás más valiosa que cualquier cantidad de dinero. Porque nos hace pensar, nos hace cuestionar, nos hace preguntarnos qué haríamos nosotros en esa situación. Si tú fueras Bex, ¿qué hubieras hecho? ¿Habrías tomado los millones? ¿O habrías desaparecido también? La respuesta dice mucho más sobre ti de lo que crees. Marcus Delacroix sigue dirigiendo empresas tecnológicas. Es exitoso, respetado, rico. Pero en entrevistas recientes, cuando le preguntan sobre Bex, su expresión cambia. Hay algo en sus ojos, una mezcla de frustración, admiración y obsesión que nunca se ha ido. Él todavía busca a Bex. Después de todos estos años, todavía intenta resolver el enigma. Ha ofrecido públicamente 5 millones de dólares, más que el valor de las acciones originales, solo por una conversación. 1 hora de tiempo. Respuestas a sus preguntas. Hasta ahora, nadie ha reclamado esa oferta. Y mientras tanto, Permanencia Efímera sigue funcionando en algún servidor, generando arte en tiempo real, un monumento digital a alguien que rechazó ser monumentalizado. La última cosa que quiero compartir contigo es algo que un experto en arte me dijo cuando le conté esta historia. Él dijo: el mejor arte no es el que cuelgas en tu pared. Es el que vive en tu mente y no te deja ir.
Si eso es cierto, entonces Bex creó una obra maestra. Porque años después, la historia todavía vive en la mente de Marcus, en las mentes de los inversionistas que estuvieron ahí esa noche, en los periodistas que intentaron investigarlo, y ahora en tu mente también. Bex se volvió inmortal al desaparecer. Paradójico, pero cierto. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Tal vez que el valor real no siempre está en lo que puedes tocar o contar. Tal vez que la libertad de desaparecer vale más que la riqueza visible. O tal vez simplemente que el mundo todavía tiene espacio para misterios, incluso en la era de la información total. Personalmente, espero que Bex esté en algún lugar tranquilo, creando arte que nadie verá, viviendo una vida simple, sonriendo al saber que dejó atrás el mejor acertijo del siglo XXI. O tal vez está muerto, y todo esto fue coincidencia y tragedia. O tal vez nunca existió de la forma que pensamos, y somos todos participantes en una obra de arte que todavía no ha terminado. No lo sé. Y creo que esa es precisamente la idea. Si esta historia te hizo pensar, si te dejó con preguntas, si te hizo cuestionar tus propias prioridades sobre dinero y significado, entonces Bex ganó. Su arte funcionó. Y todos nosotros somos parte de él ahora. Esa es la verdadera genialidad de lo que hizo. No solo desapareció él. Nos hizo desaparecer con él en la pregunta, en el misterio, en la búsqueda de respuestas que quizás nunca encontraremos. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez eso sea todo lo que necesitamos saber.